¿Qué es lo que da impulso a nuestra misión? Hablamos mucho de nuestra misión aquí en la iglesia. Hermanos, vamos a tener muchas oportunidades para compartir el Evangelio. En vuestro día a día veo que vosotros estáis compartiendo el Evangelio con otros. Este sábado vamos a salir los que puedan para evangelizar. Pero ¿qué es lo que da impulso a nuestra misión? Sin duda, la motivación suprema de las misiones es la gloria de Dios. Siempre la gloria de Dios es la motivación suprema de todo lo que hacemos como creyentes. Su gloria es la motivación y la meta suprema de nuestra labor. Pero hay una motivación que quiero que veamos y se halla en un libro inusual o en un libro que no esperaríamos quizá verlo allí. ¿Por qué inusual? Porque cuando pensamos en Romanos, no solemos pensar en misiones, es así. Solemos pensar en la exposición más clara de Pablo sobre el Evangelio, ¿verdad? Pero no solemos pensar en las misiones o en la obra misionera. Pero deberíamos. Uno de los trucos que nos enseñan como predicadores, cuando estamos estudiando cómo predicar, cómo exponer un texto, uno de los trucos que nos enseñan como predicadores, en especial cuando queremos predicar un libro entero, como hemos hecho con Hechos, para ver y entender la idea principal o el énfasis del libro, porque cada libro tiene un énfasis, ¿verdad? Tiene un tema principal, una idea principal. Pues uno de los trucos que nos hacen hacer es leer el inicio y el final del libro. Y esto es algo que os animo a hacer vosotros cuando estáis queriendo entender mejor la palabra de Dios. Lee el inicio del libro y lee el final. Ahí vas a encontrar muchas cosas interesantes porque seguramente, esto pasa en muchos casos, vas a descubrir el tema o uno de los temas importantes, porque suele hablar de ello el autor al inicio y al final, ¿verdad? Esto es normal cuando escribimos. Cuando hacemos eso con Romanos, llegamos a una conclusión interesante. Romanos es un libro misionero. Quiero que veáis rápidamente conmigo los primeros 5 versículos de Romanos y los últimos 3 versículos de Romanos. Y a ver si veis algún tema ahí. Dice Romanos 1, del 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que él ha sido llamado como apóstol, ¿verdad? Y el fin de ese llamado, su misión es para la obediencia a la fe en todas las naciones. En otras palabras, cuando habla de la obediencia a la fe, está refiriendo a que las personas, que las naciones, crean el Evangelio. Este Evangelio que él describe ahí, ¿verdad? Que lo crean. Obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Cómo termina Romanos? Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Ves ese tema en común? Obediencia a la fe, a todas las gentes, en todas las naciones. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, el llamado y deseo de Pablo era llevar el Evangelio a las naciones. Él era incesante en su tarea. Ya lo hemos visto, ya lo sabéis, hemos estado viéndolo en el libro de Hechos. Aún después de haber predicado el Evangelio desde Jerusalén a Ilírico, aún después de toda la persecución que experimentó en sus 3 viajes misioneros,
Él deseaba llevar el Evangelio aún más lejos, al extremo occidental del Imperio Romano, a España. Así que una de las razones por las que Pablo escribió Romanos fue para animar a la iglesia en Roma a participar con él en su tarea misionera. Romanos 15, 24 dice así: cuando vaya a España, este era su deseo, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Que vosotros podáis ayudarme en esta misión. Ese era el deseo de Pablo. Pero ¿qué fue lo que motivó a Pablo a llevar el Evangelio a las naciones? Hoy quisiera mirar dos verdades complementarias que fueron el ímpetu para la labor misionera de Pablo. Las mismas verdades que motivaron a Pablo a llevar el Evangelio a las naciones deberían motivarnos hoy en nuestra tarea misionera. Entonces la pregunta que vamos a contestar hoy es la siguiente: ¿por qué deberíamos estar deseosos de llevar el Evangelio a las naciones? ¿Por qué deberíamos estar deseosos de llevar el Evangelio a todas las naciones, a lo último de la tierra? La razón que uso la palabra deseosos es porque normalmente pensamos de las misiones como una actividad que debemos llevar a cabo y no una actividad que tenemos el privilegio de llevar a cabo. Algo que nos hace sentir culpables, no algo que nos anima. ¿Te has dado cuenta de eso? No prediqué el Evangelio, ¿no? Y te sientes culpable por no haberlo hecho, pero no estás quizá pensando acerca de la misión de la mejor manera posible. Pero Pablo estaba deseoso. Él estaba deseoso. Dice el versículo 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy. Ese pronto no significa pronto como tiempo, sino pronto como estoy con ganas. Estoy deseoso. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tengo ganas de anunciar el Evangelio también en Roma. ¿Y qué quiero decir por llevar el Evangelio a las naciones? Para algunos de nosotros eso va a significar mudarnos físicamente a otro país para alcanzar a personas que no han sido alcanzadas con el Evangelio. Pero para algunos de nosotros va a significar enviar a otros como iglesia. Va a significar apoyar a otros. No todos llegaremos a ser misioneros, pero todos tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a las naciones. Y necesitamos iglesias sólidas, ¿verdad? Necesitamos iglesias saludables. Necesitamos que el Evangelio esté proclamado en cada lugar, pero también el Señor va a separar, por su gracia, con la dirección también y la sabiduría que Dios ha dado a la iglesia, enviará, Dios mediante, a misioneros. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que nuestra iglesia pueda enviar misioneros, pero también necesitamos hermanos que sean fieles enviando, ¿verdad? Fieles aquí en este contexto también. Entonces, ¿por qué deberíamos estar deseosos de llevar el Evangelio a las naciones? Pues Pablo nos da dos respuestas a esa pregunta. Primero, porque somos deudores. Esa es la primera respuesta de Pablo, porque somos deudores. Creo que entendemos el concepto de deber algo, ¿no? De sentir una carga, una deuda que hace que te impulse hacia algo, ¿verdad? Y esta es la primera razón que da Pablo, por estar deseoso de predicar el Evangelio en Roma, de camino a España. Él escribe en el versículo 14, mira esto: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y cuando él habla de estas dos categorías, él está abarcando a todos, ¿vale? Cuando él dice a griegos y a no griegos, él está hablando del mundo civilizado, por decirlo en ese tiempo, y luego todos los que estaban más allá del mundo civilizado, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, es lo mismo, estas dos categorías, es decir, a todos soy deudor. Ahora, ¿por qué se consideraba Pablo deudor?
¿De dónde venía ese sentimiento de Pablo de sentirse deudor? De sentir esa obligación, pero una responsabilidad, una carga. ¿De dónde venía eso? Bueno, en primer lugar, esto es muy evidente y muy obvio, por causa de su llamado específico que el Señor le había dado. Esto lo vemos en el primer versículo. Y si lees las epístolas de Pablo, vas a ver esto en cada una de sus salutaciones, sus introducciones. Dice en el versículo 1 de Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, eso es, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Un apóstol es uno enviado, eso es lo que significa apóstol, uno enviado. Ahora, los apóstoles son los apóstoles en mayúscula, ¿vale? A mayúscula, eran aquellos que habían sido enviados personalmente por Cristo Jesús. Y Pablo estaba en esa categoría, porque Jesús mismo le comisionó y le envió a una misión específica. Dice, apartado para el Evangelio de Dios, consagrado para esta labor. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y quiero leer justo el pasaje que leímos el domingo pasado, para que entendamos este sentimiento de responsabilidad que tenía Pablo. Hechos 26, del 15 al 18. ¿Os acordáis que lo vimos el domingo pasado? Él está relatando su testimonio de conversión, pero está poniendo énfasis en su comisión. Y está haciendo esto ante el rey Agripa. ¿Y qué le dice? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, Pablo se sentía deudor, en primer lugar por su llamado, pero en segundo lugar por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Pablo entendía que se le había encomendado un mensaje que era la única esperanza para las naciones. Él había sido personalmente transformado por el Evangelio, sin haber hecho nada para merecer su propia salvación. ¿Qué había hecho Pablo? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Él no estaba queriendo creer en Jesús. ¿Alguien piensa eso cuando lee su testimonio? No. Él no había hecho nada para merecer su propia salvación. ¿Cómo no podía compartirlo con las naciones, habiendo recibido tan abundantemente de Dios esa salvación y esa gracia? Nosotros también hemos sido comisionados por Cristo a llevar el Evangelio a las naciones. Sabemos que no somos apóstoles, como Pablo fue un apóstol, y que no tenemos las responsabilidades específicas que tuvo Pablo, pero sí somos personas enviadas. Hemos sido llamados por el mismo Cristo y se nos ha dado el mismo Evangelio que Pablo. ¿Cómo no podemos compartirlo con las naciones? Nosotros también somos deudores. Nosotros también somos deudores. Una buena manera de entender nuestra deuda a las naciones sería imaginar lo que significaría tener la cura definitiva del coronavirus, por ejemplo. No tendríamos la obligación de compartirla con otras. No estoy hablando de ni siquiera una vacuna aquí, yo estoy hablando de una cura. Imagínate que tuviésemos en nuestras manos la cura, ya para erradicar completamente, realmente lo que es el coronavirus. Pues tendríamos la obligación de compartirlo, si es que lo tuviéramos, ¿verdad? ¿No estaríamos endeudados a aquellos que están sufriendo? Ahora imagina que luego somos comisionados
por el presidente o por el rey, para compartir la cura con el mundo. No nos sentiríamos endeudados, pero también privilegiados y deseosos de compartir las buenas noticias en nombre de nuestro país, en nombre del presidente o del rey. Amigos, nosotros no tenemos la cura del coronavirus o cualquier otra enfermedad o virus en este mundo. Nosotros tenemos la cura del pecado y la muerte. Eso es mucho mayor. Piensa en solo esas dos cosas. Piensa solo en esas dos cosas. El pecado. Toda la maldad que vemos en este mundo, ¿verdad? Todo lo que vemos cada día en las noticias, que es el resultado de la maldad de los hombres. El pecado. Tenemos la cura para eso. Y la muerte. ¿Quién no teme a la muerte? ¿Quién no ve la muerte como algo completamente que nos llena de temor y terror? Más que cualquier virus, más que cualquier otra cosa. Es más, lo que nos asusta de un virus o lo que nos asusta de una enfermedad es la posibilidad de la muerte. Pero nosotros tenemos la cura, no en nosotros, pero sabemos en quién está, de la muerte. No hemos sido comisionados por el presidente de España. Hemos sido comisionados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos las mejores noticias jamás contadas. Tenemos la solución al problema fundamental del hombre, el problema que está detrás de todos los demás problemas. Si entendemos eso, ¿cómo no podemos estar deseosos de compartirlo con las naciones? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué deberíamos estar deseosos de llevar el Evangelio a las naciones? Número uno, porque somos deudores. Y número dos, porque el Evangelio es glorioso. Y quisiera pasar la mayoría del sermón simplemente ensalzando, magnificando este Evangelio que tenemos. Porque el Evangelio es glorioso. La segunda razón está íntimamente relacionada con la primera. Tiene que ver con la naturaleza del Evangelio en sí. Veamos una vez más los versículos 15 y 16. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él está diciéndonos por qué Él está pronto a anunciar el Evangelio en Roma. Porque no se avergüenza del Evangelio. Ahora, cuando Pablo escribió que no estaba avergonzado del Evangelio de Cristo, creo que casi siempre tenemos una idea en nuestras mentes de lo que quiere decir con eso. Creo que pensamos más en términos negativos, ¿no? Como que Él está diciendo, como nosotros normalmente pensamos, ¿no? En esta idea de avergonzarnos de algo. Pero el sentido, el énfasis aquí de Pablo no es tanto negativo, sino positivo. Él está diciendo, estoy orgulloso del Evangelio. El Evangelio es increíble. Por causa de lo que es, nunca me hará quedar mal. Todos hemos visto lo que sucede, ¿no? Cuando una persona tiene confianza en algo, ¿verdad? Pues no se avergüenza, porque tiene confianza en el poder de lo que sabe hacer. Quizá tiene una habilidad, quizá tiene un conocimiento. Sabe que va a poder hacer su trabajo. Esto nos pasa, ¿no? A nosotros cuando no sabemos algo, llamamos a un experto, viene a nuestra casa y ¡puf!, sabe hacerlo en 2 segundos. No se avergüenza, nosotros nos avergonzamos porque no sabemos lo que estamos haciendo, pero la persona que sabe lo que está haciendo no se avergüenza. Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Nunca me hace quedar mal el Evangelio. Nunca me hace quedar mal. ¿Tienes ese tipo de confianza en el Evangelio? ¿Ves el Evangelio de esa manera? Si no, deberías empezar ahí. Nunca estarás deseoso de llevar el Evangelio a las naciones
si no ves el Evangelio de esa manera. Pero ¿qué es lo que hace que el Evangelio sea tan increíble? Pablo nos dice por qué. Es increíble, es glorioso, es asombroso porque, primero, es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Qué significa eso? Significa que funciona. Significa que es eficaz. Logra lo que Dios desea que logre. Todo aquel que cree el Evangelio es poderosamente y verdaderamente salvo. No hay una sola persona que crea el Evangelio que no sea salvo. ¿Te habías puesto a pensar en eso alguna vez? O sea, tiene un éxito al 100%. Nunca ha fallado. Cada persona que ha creído el Evangelio en alguna oportunidad ha sido poderosamente salvada por ese Evangelio. Solo piensa en eso, medita en esa verdad. Pablo tenía confianza del poder de Dios para salvar por medio del Evangelio, porque él lo había experimentado por sí mismo. Los romanos también lo habían experimentado. Pablo les hace recordar esto en la salutación. Dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, mira esto, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él les está haciendo recordar que ellos han sido llamados. Y esto es lo que los teólogos llaman el llamamiento eficaz. Porque hay un llamamiento general que hacemos a todos los hombres, un llamamiento que es cuando proclamamos el Evangelio. Pero luego hay un llamamiento eficaz que Dios hace por medio del Espíritu Santo y que nunca falla. Todos nosotros somos salvos porque Dios nos ha traído a sí mismo. Nos ha llamado a sí mismo. Les está haciendo recordar de esa verdad. Vosotros fuisteis llamados a ser santos. Ahora sois suyos. ¿Verdad? Hermano, nosotros también hemos experimentado el poder de Dios para salvar a través del Evangelio. No estaríamos aquí si no fuese así. Por eso nosotros necesitamos recordar dónde estábamos antes de conocer el Evangelio y dónde estamos ahora. Y el poder que nos salvó. Pero si estamos convencidos de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, eso será evidente en todo lo que hacemos, desde nuestras estrategias evangelísticas a nuestras labores misioneras. Ahí es donde se va a ver si realmente creemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es posible decir que tenemos confianza en el Evangelio, pero negarlo con nuestras prácticas. Por ejemplo, si creemos que el Evangelio verdaderamente es el poder de Dios para salvación, daremos prioridad a la proclamación del Evangelio sobre cualquier otra actividad. Porque si sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, vamos a enfocarnos principalmente como iglesia en la proclamación del Evangelio. Eso no significa que no podemos hacer otras cosas, hermanos, y que no podemos ayudar las necesidades físicas de las personas de alguna manera. Pero, ¿qué es lo único que tiene el poder para salvar? El Evangelio de Cristo Jesús. Así que enfoquémonos en eso. Haremos que el Evangelio tenga un lugar central en nuestro culto. El Evangelio va a estar presente en las canciones que cantamos, en las oraciones congregacionales, en la lectura bíblica, en las ordenanzas. Hoy mismo vamos a tener la cena del Señor. El Evangelio está presente en las ordenanzas y en la predicación. Hermanos, en la predicación.
Una predicación que solo se enfoca en lo que debemos hacer y no muestra cómo es la cruz de Cristo que nos capacita para obedecer, por ejemplo. Es una predicación que no tiene el Evangelio. En cada sermón debe estar presente el Evangelio. En cada canción debe estar presente el Evangelio. No solo eso, si creemos que el Evangelio verdaderamente es el poder de Dios para salvación, no mediremos el éxito de nuestros esfuerzos por el número de convertidos. Ese es un error que podemos cometer, ¿verdad? Decir, bueno, el éxito depende de cuántas personas se convierten. No, sino por nuestra fidelidad en proclamar el Evangelio, ¿verdad? Nos enfocaremos en ser fieles en proclamar el Evangelio y Dios hará la obra. No confiaremos en la elocuencia de nuestras palabras, sino en el poder de Dios para salvar por medio del Evangelio. Nos aseguraremos de que explicamos claramente el Evangelio, confiando en el Evangelio para salvar a las personas y no nuestra elocuencia o no nuestro conocimiento. Procuraremos, esto es como lo que ya estaba diciendo, claridad en nuestra proclamación del Evangelio, en lugar de presionar a los perdidos a tomar una decisión para Cristo. Repite esta oración, di estas palabras. No, vamos a procurar ser claros en explicar el Evangelio, confiando que Dios haga la obra en sus corazones. Sí, les vamos ya a llamar al arrepentimiento y a la fe, les vamos a llamar a una decisión, pero tenemos que asegurarnos que entienden el Evangelio, que es el Evangelio el poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio es glorioso, porque es el poder de Dios para salvación, pero no solo eso, porque nos revela cómo podemos tener una posición correcta delante de Dios. O para decirlo de una forma más sencilla, ¿cómo podemos estar bien con Dios? ¿Hay algo más importante que eso? Hermanos, un mensaje, un anuncio que nos declara cómo podemos estar bien con Dios. Hermanos, el problema principal del hombre es que no está bien con Dios, está separado de Dios por causa del pecado. Y ese es el resultado de todas las maldades que vemos en el mundo. Una de las razones que yo creo que el cristianismo bíblico es verdadero es porque cuando lees la Biblia y ves el diagnóstico que la Biblia da del problema del hombre y ves el mundo alrededor y dices, es verdad todo lo que dice la Biblia. Este mundo está lleno de maldad y de pecado. Y la única explicación es la caída del hombre, el pecado. Y el pecado ha hecho que estemos separados de Dios. Entonces, ¿por qué es tan glorioso el Evangelio? Porque nos revela cómo podemos tener una posición correcta delante de Dios, el juez de toda la tierra. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio, este es el segundo por qué, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios que vemos descrita en el versículo 17 no es una descripción de cómo Dios es justo en castigar a pecadores. Esto es lo que pensaba Martín Lutero cuando él estaba leyendo Romanos. Él estaba asustadísimo del versículo 17. Porque el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él decía, si la justicia de Dios para condenar es revelada en el Evangelio, entonces no hay esperanza para mí, porque yo soy un pecador, ¿verdad? No fue hasta que descubrió que la justicia de Dios en el versículo 17 no se refiere a cómo Dios es justo en castigar a pecadores, no. Es una descripción de la justicia que Dios ofrece como un don, como un regalo a aquellos que creen el Evangelio por fe. Esta es una justicia que trae salvación, no condenación. Es la justicia de Dios en Cristo y nos es imputada, acreditada a nosotros por fe. Pablo escribe al final del versículo 17,
El justo por la fe vivirá. Y esto quiere decir lo siguiente: aquellos que han sido justificados, declarados justos, porque ese es el justo, el que ha sido declarado justo, por la fe, vivirán por la fe. En otras palabras, somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, y nos mantenemos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, hasta el final. El justo por la fe vivirá. Entonces, nos revela cómo podemos tener una posición correcta delante de Dios. Pero la pregunta es esta: ¿por qué necesitamos tener una posición correcta delante de Dios? Esto es lo que ya hemos visto, ya hemos estado hablando de esto, pero lo voy a repasar rápidamente. Porque Dios exige de nosotros una justicia perfecta, una obediencia perfecta. Este es el problema con aquellos que confían en la ley o confían en sus obras para ser salvos, para tener una posición correcta ante Dios, para estar bien ante Dios. Es que vas a tener que hacer una de dos cosas. O vas a tener que reducir la ley de Dios a lo que tú puedes hacer fácilmente en la carne. En otras palabras, vas a ignorar realmente la ley de Dios. O vas a crear tu propia ley, ¿no? Vas a crear tus propias reglas que tú puedes cumplir, ¿no? Mira, para ser salvo tienes que comer ciertas cosas o no comer ciertas cosas. O para ser salvo tienes que vestirte de tal manera o no vestirte de tal manera. Eso es muy fácil y mucha gente piensa que eso es lo que tienen que hacer. O te vas a desesperar dándote cuenta que no puedes cumplir la ley de Dios, porque lo que Dios demanda de ti es lo siguiente: obediencia perfecta a la ley de Dios. Si no me crees, quiero que veas lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Ahora, esto en realidad es un caso hipotético, porque no hay nadie que guarda toda la ley y solo ofende en un punto. Pero el punto que está tratando de hacer aquí Santiago es: aun si pudieras guardar toda la ley y solo ofendieras en un solo punto, serías culpable de todos, de haber quebrantado todos. Así de alto es el estándar que Dios demanda de nosotros. Dios no solo demanda de nosotros inocencia, eso es, no ser culpables, sino que Él demanda de nosotros obediencia perfecta, positiva a la ley de Dios. Pero hay un problema: nadie es justo ante Dios. Nadie es justo. Romanos 1:18, el versículo siguiente, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, porque, mira, el siguiente versículo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué es tan importante el mensaje del Evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres por causa de su pecado e impiedad. Y estos somos todos. Romanos 3, del 9 al 10 dice: así que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Eso es los judíos, ¿no? Los judíos pensaban que eran mejores que los gentiles porque tenían la ley de Dios y una serie de cosas. Pablo dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. Entonces, si es así la condición del hombre, ¿cómo podemos tener una posición correcta delante de Dios? ¿Cómo podemos ser justificados? Eso es, declarados justos ante Dios, aun cuando no somos justos. Bueno, en primer lugar, por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo? Esto es tan importante. Cuando estás compartiendo el Evangelio con alguien, necesitan entender esto. Necesitan entender esto.
Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Nuestro quebrantamiento de la ley hace que merezcamos ser condenados, porque hemos violado la ley del Dios eterno y santo. Entonces merecemos juicio, merecemos condenación. Merecemos juicio y condenación. Pero Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Cristo llevó esa maldición sobre sí mismo en la cruz. Pagó el precio por nuestro pecado. Llevó sobre sí mismo esa ira que está revelada desde el cielo contra los hombres. Él la llevó sobre sí mismo en la cruz para todo aquel que cree en Él. Lo podemos decir de esta manera: nuestro pecado fue imputado, acreditado al Hijo, como si el Hijo hubiese cometido nuestros pecados cuando no lo hizo. Eso fue lo que sucedió en la cruz, con la muerte de Cristo. Romanos 3, 24 a 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cada vez que ves justificado, tienes que entender, eso significa declarados justos. Eso es lo que significa. Siendo declarados justos o justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo logró esto Cristo Jesús? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a su Hijo como propiciación. Y propiciar significa satisfacer. Entonces, Dios puso a su Hijo para satisfacer las justas demandas de Dios, para satisfacer la ira de Dios en nuestro lugar, para que nosotros pudiésemos ser justificados gratuitamente. Pero el coste fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero eso hace que estemos en un estado de no culpables, ¿verdad? Nos quita la culpa si hemos creído el Evangelio, pero no nos hace ser justos. No nos hace ser justos. Entonces, ¿qué más necesitamos para tener una posición correcta delante de Dios? Bueno, por causa de la justicia perfecta de Cristo. Este es el elemento que muchas veces nos falta en nuestra presentación del Evangelio. Cristo vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Él obedeció donde nosotros no obedecimos. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Eso es, por la desobediencia de Adán, el pecado de Adán fue imputado a todos los que estaban en Adán. Adán siendo la cabeza representativa de toda la humanidad. Todos nosotros pecamos en Adán porque Adán es el representante de toda la humanidad. Es así de simple. Bueno, pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? Así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Los muchos, y esos muchos son aquellos que están en Cristo, que han puesto su fe en Cristo Jesús para su salvación, serán constituidos justos. Eso es, declarados justos. Y no solo por causa del sacrificio de Cristo en la cruz, no solo por causa de la justicia perfecta de Cristo imputada a nosotros, sino por causa de la resurrección de Cristo también. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Y cómo es que toda esa obra es aplicada a nosotros? Pablo lo explica muy claramente, por medio de la fe solamente. Por eso nosotros creemos en sola fide. ¿Qué significa sola fide? Somos justificados solo por gracia, solo por medio de la fe. En otras palabras, no cooperamos con Dios en nuestra salvación. No es nuestra fe cooperando con nuestras obras. No, el instrumento único que nos une a lo que Cristo hizo por nosotros es la fe. Y la fe no es una obra. La fe no ofrece nada a Dios, es solo una mano vacía que recibe de Dios el don de la justificación en Cristo Jesús. Cuando creemos el Evangelio por fe, nuestros pecados son perdonados y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros
como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Entonces, no solo no somos culpables, sino que somos declarados justos. Y todo por los méritos de Cristo. Y por eso Pablo puede decir en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justicia que es revelada en el Evangelio no es una justicia que podemos ganar por nosotros mismos. Es la justicia que Dios nos ofrece como un regalo. Es una justicia, como decían los reformadores en latín, extra nos. En otras palabras, es una justicia fuera de nosotros. No es una justicia inherente. No es una justicia que tenemos en nosotros mismos. Es la justicia de Cristo que nos es imputada a nosotros. Es la justicia de Cristo. Y esa justicia se nos es acreditada no por nuestras obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si el Evangelio es buenas nuevas a las naciones, ¿por qué no estamos tan deseosos de llevarlo a las naciones como deberíamos? Hermanos, tenemos que examinar nuestras propias vidas. Es posible, uno de los motivos puede ser que no hemos experimentado su poder salvador por nosotros mismos. Hay muchas personas que van a la iglesia año tras año, se congregan, se sientan, pero nunca han experimentado el poder del Evangelio para transformar sus vidas. ¿Cómo vas a ser deseoso de compartir? ¿Cómo vas a estar deseoso de compartir un mensaje que no ha transformado tu propia vida? Es imposible, ¿verdad? Otro motivo también es porque hemos dejado de regocijarnos en el Evangelio. Hemos dejado de gloriarnos en el Evangelio. Hermanos, deberíamos todos los días repasar el Evangelio y regocijarnos, como acabo de hacer. Deberías hacerlo en tu mente, en tu corazón. Memoriza versículos, cítalos en voz alta. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti en Cristo y cómo has sido transformado. El autor Andy Johnson, que escribió un libro sobre misiones, dijo lo siguiente: el corazón para las misiones que glorifican a Dios comienza con gozo en el Evangelio. Comienza con gozo en el Evangelio. Nuestras iglesias deben primero apreciar al Dios que envió a su propio Hijo para salvar a pecadores como nosotros. El combustible o el motor, ¿no?, como es el título de este sermón, correcto, realmente importa. Entonces, ¿cuál es el motor de las misiones? ¿Cuál es el combustible de las misiones? El Evangelio. El Evangelio. Pero tenemos que regocijarnos en él. Tenemos que deleitarnos en él como iglesia. Y por último, ¿por qué no estamos tan deseosos de llevarlo a las naciones como deberíamos? Porque hemos dejado de tener confianza en el Evangelio. No pensemos que el mundo necesita algo diferente o mejor que el Evangelio. Es tan fácil pensar eso. No, necesitamos ser más innovadores. Necesitamos algo nuevo, ¿verdad? Algo diferente para atraer a las personas, para que sus vidas cambien. Pues no hay nada mejor que el Evangelio. La realidad es que estamos bajo la justa condenación de Dios por causa de nuestro pecado. Hemos errado completamente a la diana, como el que practica tiro de arco, ¿verdad? Arco y flecha. Hemos errado a la diana. La diana es lo que Dios demanda de nosotros. El pecado es errar siempre a la diana, no dar con la diana, y no podemos en nuestras propias fuerzas. Y carecemos de la justicia que Dios demanda de nosotros. Pero las buenas noticias son que Cristo llevó sobre sí mismo nuestro pecado en la cruz. Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido y resucitó en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos el Evangelio, tendremos una posición correcta delante de Dios. Estaremos bien con Dios. Seremos declarados justos en base a los méritos de Cristo. Tendremos la confianza de que viviremos con Él para siempre. Este es el mensaje más importante y poderoso que jamás podríamos comunicar.
Regocijémonos en el Evangelio una vez más y proclamémoslo con ganas hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por este recordatorio de cuál es el motor de las misiones. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ayúdanos a regocijarnos en ese Evangelio. Señor, permítenos este sábado y en nuestro día a día a compartir ese Evangelio con ganas, con gozo, sabiendo que el poder para solucionar el verdadero problema del hombre, que es su alienación, su separación con Dios, la tenemos en el Evangelio. Úsanos como tus instrumentos, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.